¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarme un día más en mi canal, vuestro canal, y tengo que contaros cosas. Hoy es día de exclusivas y como tal os puedo enseñar esta documentación que tengo aquí en mis manos y que la vais a ir viendo en la pantalla y seguidamente la voy a ir leyendo. Es una sentencia judicial, una condena, y ahora os voy a explicar de quién. Bueno, os pongo en contexto. Hace un par de semanas, en el Sábado Deluxe, la periodista Paloma García Pelayo, a la 1 de la mañana, hizo una pregunta bomba al invitado que tenían esa noche sentado. ¿Alguna vez has tenido algún problema serio con alguna de ellas que acabe en tribunales? En la cual no sentó muy bien a Jorge Ja como presentador, porque precisamente era un tema vetado como condición para que el invitado pudiese sentarse en plató. Esa pregunta, como bien os decía, sentó bastante mal, porque ponía a la Fábrica de la Tele en una tesitura bastante complicada. Creo que en este momento lo que estás haciendo nos deja en muy mal lugar a todos. Ya que se hablaba de un asunto bastante peliagudo que podía cuestionar en el ámbito de la prensa a esa persona que tenía sentada ahí como invitado el programa, y por lo tanto toda esa defensa que llevaban haciendo meses la Fábrica de la Tele caía por su propio peso al tener sentado a ese invitado, y por eso se pretendía silenciar un tema, un hecho ocurrido en su vida, concretamente en el año 2002. Efectivamente, esa reprimenda de Jorge Ja a Paloma García Pelayo... Creo que por ahora no me gustaría coincidir contigo en varios programas. Le ha costado que no se sentase Paloma en el Sábado Deluxe mientras que estuviera trabajando Jorge Ja. El asunto es que este sábado él no ha presentado y Paloma García Pelayo tampoco ha participado en el programa. Algunos la habrán echado de menos y otros no. Como bien os decía, hoy es un día de exclusivas, y antes de contaros la exclusiva me gustaría que siguiéramos el protocolo de siempre, porque la verdad que el canal está funcionando muy bien, vamos poquito a poco aprendiendo, estamos haciendo buenos vídeos y la verdad que hay muchísimas visualizaciones. Por lo tanto estoy contento y me gustaría que siguiésemos con el protocolo. Le damos a la campanita, me suscribo, y si os gusta el vídeo le damos al like, al dedo este así para arriba, y todos contentos. A ver si en breve podemos conseguir, con vuestro apoyo, los 100.000 suscriptores. Gracias de nuevo. Vamos allá, exclusiva. Tengo en mi poder la sentencia condenatoria a favor de Vanessa Martín. Esa mujer silenciada por la Fábrica de la Tele, esa mujer a la cual no se le ha dado voz, y esa mujer a la cual está esperando que la ministra, la Fábrica de la Tele y todos aquellos abanderados de la violencia de género le den la oportunidad de poder explicarse delante del público, delante de la audiencia, y contar exactamente qué fue lo que pasó aquel día. Como a Vanessa Martín no se le está dando voz, ella, de forma gratuita y muy amablemente, me ha enviado la sentencia judicial condenatoria a su favor, para que os la pueda mostrar y que todo el público sepa el porqué de ese veto hacia Vanessa y por qué la Fábrica de la Tele no quiere contar con ella ni con su testimonio y la tienen silenciada. Paso a leeros los hechos probados de la sentencia. Por la Ley de Protección de Datos no podré citar algunos nombres de los que vienen y hacen referencia en la sentencia, pero para evitar malos entendidos vamos a poner la sentencia en pantalla para que la podáis ver y podáis comprobar que efectivamente lo que estoy diciendo es tal cual, y paso a leer literalmente. Como bien os decía, es una sentencia del año 2002, concretamente del 24 de octubre, y paso a leeros los hechos probados. Son hechos probados
Y así se declaran que sobre las 7 horas del día 29 de diciembre del 2001, Vanessa Adelaida Martín Sanz y su acompañante se hallaban en el interior del piso Sito, en el Paseo de la Castellana número tal, surgiendo entre ambos una discusión en el transcurso de la cual su acompañante golpea en reiteradas ocasiones a Vanessa, ocasionándole contusiones múltiples en la columna cervical, así como contusiones en el hombro izquierdo, codo derecho, miembros inferiores, las piernas, la cara y el tórax. Heridas que precisaron únicamente primera asistencia médica y que tardaron en curar 12 días, de los cuales 3 estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, tras lo que persistieron molestias en región cervical y en mi tórax izquierdo durante un tiempo indeterminado. Su acompañante, desde su teléfono móvil al de Vanessa Martín, a las 15:52 horas del día 14 de enero del 2002, le envía el siguiente mensaje de texto, entrecomillado, paso a leer: simplemente, hija de p***, pero las mentiras se pagan. A la justicia es difícil de engañar. Te vas a arrepentir toda tu vida. Me voy a aferrar a la ley y tendrás, se cierran comillas. Y seguidamente, a las 15:58 horas, otro con el contenido siguiente: tendrás que rendir cuentas ante ella, refiriéndose a la justicia. No pararé hasta que te cubras de vergüenza. Es incalificable lo que has hecho. Hija de p*** es un halago para el calificativo. Ya, aquí cada cual que opine lo que quiera. Vanessa Martín acudió al notario a fin de constatar los anteriores mensajes, cuyos honorarios han ascendido a la cantidad X. Fundamentos de derecho. Primero, se llega a la conclusión sobre lo ocurrido en el piso situado en el Paseo de la Castellana, el número que sea, a través de lo declarado por la denunciante, a quien se otorga mayor credibilidad que al denunciado, y de la información facilitada por los partes de asistencia médica de 29 de diciembre del 2001, que fue precisamente cuando ocurrieron los hechos, del área 8 de atención primaria de Insalud y del 31 de diciembre del mismo año de la Fundación Hospital Alcorcón. Efectivamente, ante la existencia, como es en el caso concreto, de versiones contradictorias, en la que no es posible acudir a las declaraciones de otros testigos por ausencia de los mismos, se hace preciso contrastar las versiones que ofrecen los implicados con otros datos que obren en la causa para determinar cuál se ajusta a la realidad de lo ocurrido. Sostiene el denunciado que cuando pretendía abandonar el piso referido, la denunciante se abalanzó sobre él, cogiéndole del cuello, tirando hacia atrás. Consecuencia de lo imprevisto de la acción y de la fuerza con que le agarró fue que perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, desplomándose por esta acción de modo involuntario sobre Vanessa, atribuyendo a este golpe las diferentes contusiones que ésta sufrió. Si lo he entendido bien, lo que viene a decir es que Vanessa lo coge a él del cuello, lo empuja hacia atrás, con la inercia de la caída, el peso de su acompañante es el que le provoca en su cuerpo estas lesiones que vienen acompañadas además por los partes médicos que presenta en el juicio. Sin embargo, esta versión no es creíble cuando se compara con el número y localización de las contusiones que sufrió Vanessa. Si se lee el parte médico del 29 de diciembre, cuando aún no se habían transcurrido 3 horas desde los hechos, esta presentaba: A. Contusiones con dolor y contractura paravertebral a nivel de la columna cervical. Lesiones estas que el facultativo sitúa en la cabeza.
razón por la que cuando coloca la contusión en la columna cervical debe entenderse que se refiere a las vértebras superiores que se sitúan por encima de la espalda. B. En hemicara derecha contusión con rubicundez y hematoma a nivel de la articulación del maxilar inferior. C. En hombro izquierdo, dolor en articulación por contusión y tendinitis postraumática que limita el movimiento de flexoextensión y rotación. D. En hombro derecho, herida superficial erosiva de aproximadamente 5 por 10 centímetros de diámetro. E. En articulación, codo derecho, traumatismo por inflamación y tendinitis postraumática. F. En rodilla derecha, traumatismo con inflamación de la articulación y dolor en los movimientos de flexoextensión de la articulación. Estos son los datos que figuran en el parte médico de las contusiones que recibe Vanessa Martín. Si bien en algunas de las lesiones descritas tendrían acogida en la versión del denunciado, como por ejemplo la del codo derecho, otras son claramente incompatibles con una caída con la de la rodilla derecha o la relativa a las vértebras superiores, pues por su localización, estas no pueden sufrir contusión alguna en una caída hacia atrás, ya que la zona del golpe sería en tal caso la región occipital de la cabeza o bien la parte superior de la espalda. Al ser estas zonas prominentes respecto de las vértebras cervicales, las cuales de este modo no podrían ser golpeadas en una caída como la que se pretende sostener que ha ocurrido, en especial si la superficie de la caída es lisa, sin irregularidad, como sucede con el suelo de una vivienda, sobre el que al parecer incluso se extendía una alfombra. Es decir, esas lesiones no corresponden en absoluto con esos hechos que narra su acompañante y de los cuales pretende defenderse. Prosigo. En cualquier caso, si bien el médico forense, ante el número y localización de las diversas contusiones, manifestó en el juicio que existía una pequeña probabilidad de que hubieran sido ocasionadas en una caída, esta aseguró que debería haber sido prolongada y así podría obedecer a una caída si se hubiera producido en una escalera, lo que hubiera posibilitado la pluralidad de los golpes. Es decir, eran tantos golpes que el médico forense viene a decir que todas esas contusiones que tiene esta mujer tendría razón de ser si se hubiese caído por unas escaleras, cosa que no es el caso. Atención aquí, criterio que comparte totalmente la juzgadora. Es imposible que con una única caída de espaldas sobre una superficie lisa se produzcan tantos golpes y en lugares tan dispares que pueda afirmarse que resultan alcanzables la práctica totalidad del cuerpo, cabeza, brazo, tórax y piernas. En este sentido, a las lesiones descritas por el inicial parte médico del 29 de diciembre debe añadirse que en el día 31 se reflejan contusiones en las siguientes zonas: craneal, cervical, dorsal, facial, hombro izquierdo y codo derecho. Es decir, se observan, además de las inicialmente reflejadas, contusión craneal y contusión dorsal. La versión que ofrece la denunciante, en cambio, es perfectamente compatible con las lesiones descritas y que la misma refirió ya desde su primera denuncia ante el puesto de la Guardia Civil del sitio que fuese, que recibió de su acompañante golpes por todo su cuerpo, lo que igualmente mantuvo en el día del juicio. De este modo, tanto la contusión en la región maxilar derecha se refiere a la cara, como la cervical, las situadas en el hombro, en el codo, en la rodilla derecha, en el hombro izquierdo, descritas en el primer parte de asistencia médica, y las contusiones
craneal y dorsal recogidas en el parte médico del día 31 guardan correspondencia con las hechas tal y como se describen al deberse necesariamente a acciones múltiples que solo pueden provenir del denunciado. A la misma conclusión coadyuvan los testimonios del denunciante y de su amiga, los cuales no voy a facilitar los nombres. El primero, por cuanto en el juicio declaró haber visto a Vanessa al llegar a su casa llena de moratones y heridas, y la segunda, su amiga, por cuanto en dicho acto afirmó haber recibido una llamada telefónica de Vanessa el día de los hechos diciéndole en la misma que había discutido con el denunciado y que éste le había dado una paliza. El informe del doctor, el que sea, no obsta a lo anteriormente expuesto, por cuanto el hecho de que las zonas predilectas de agresión en los supuestos de malos tratos físicos sean unas u otras no supone otra cosa que la contradicción de que estadísticamente unos golpes sean más frecuentes que otros, lo que no impide la existencia de estos últimos. No existe, por lo expuesto, duda alguna que ensombrezca la certeza de la juzgadora sobre los hechos declarados como probados. Segundo, dado el contexto del acta notarial aportado a las actuaciones por la denunciante sobre el contenido de los mensajes de texto que había en un teléfono móvil, así como el reconocimiento realizado por el denunciado en el juicio sobre la remisión de los mismos, ninguna duda puede existir sobre la autoría de aquellos, así como sobre la literalidad de las expresiones remitidas por el denunciado a la denunciante. En el artículo 5 hace mención a lo siguiente, diciendo que en razón a la solvencia del denunciado, acreditada tanto por la propia profesión a la que se dedica, cuanto por la posesión de al menos de 2 viviendas, casa en la que tiene su domicilio y otra en la que se produjeron los hechos denunciados, que por su ubicación son de elevado valor y revela un alto poder adquisitivo. Paso a leeros el fallo, que debo condenar y condeno como autor responsable de una falta de pena de lesiones del artículo 617 primero del Código Penal a la pena de 1 mes y 15 días de multa con una cuota diaria de 30 euros, y de una falta de injurias leves del artículo 620 segundo del Código Penal a la pena de 15 días de multa con una cuota diaria de 30 euros, y a que se indemnice a Vanessa Adelaida Martín Sanz en 648 euros por las lesiones, en 1.800 euros por las secuelas y en 186,67 euros por gastos de notario y al pago de las costas. Pues bueno, familia, después de haberos leído la sentencia, tengo algo que decir. Vanessa Martín es una ciudadana española con una condena a su favor, donde está silenciada por los medios de comunicación, donde está silenciada por la fábrica de la tele. Mi pregunta sería, ¿esta señora Vanessa Martín va a continuar en esta misma situación? ¿La fábrica de la tele no va a darle voz a una víctima? ¿Tendrá ahora apoyo una vez que es pública y leída por mí la sentencia condenatoria a su favor? ¿Tendrá ahora apoyo del Ministerio de Igualdad? ¿Le darán voz en la fábrica de la tele para contar su testimonio y su verdad? ¿La verdad judicial? ¿O por el contrario, la ministra seguirá apoyando a aquellas personas a las cuales se le dedican meses y meses de documental en televisión producida por la fábrica de la tele, mostrándole públicamente en televisión su apoyo? Quizás esta ministra se sentará con Rocío Carrasco en su próximo documental mostrándole su apoyo y obviando
a una víctima con una sentencia a su favor? ¿Qué opináis vosotros? Dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios y así en otro momento quizás los leamos. ¿Os parece? Os mando un beso y os doy las gracias por acompañarme en este nuevo vídeo. Besos a todos, familia. Chao.